Un repaso de arritmias. ¿Vieron potencial de acción transmembrana? ¿Cuántas fases tiene el potencial de acción transmembrana? 4. 5. ¿Cuántas fases tiene la despolarización? ¿Cuántas fases tiene la despolarización con D de dedo? 2. ¿Alguien da menos o da más? Tiene una fase nada más y es la fase 0. La fase 0 implica que llega un estímulo eléctrico a la célula, se abren compuertas para algunos electrolitos que normalmente no entran, como cuál principalmente, el sodio, que es mucho. Entonces el sodio entra como en su casa. Hay tanto sodio que tiene carga positiva, ¿no? El interior en reposo es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque hay cloro, bicarbonato, fosfatos, proteínas. Bueno, el interior es negativo en reposo. De tal manera que cuando hay despolarización, el sodio entra con todas sus cargas positivas e las inunda de muchas cargas positivas, tanto que el interior de ser negativo lo hace positivo. ¿Hasta cuánto? ¿Recuerdan? Hasta más 20. Y esa es la fase 0 del potencial de acción transmembrana. Ahí termina. Entrada de sodio, entrada masiva de sodio. Claro, hay otras bombas, ¿no? También de otros canales. Ahí está, ya. Gracias. Que tienen que considerar, pero vamos, sobre todo sodio. Y vamos a ir recordando eso. Cuando tengan alguna duda me interrumpen, la resolvemos. Y si no, está el doctor Google, ¿no? Que ya es bien, se acude mucho con él. Para interpretar arritmias, les comentaron que se utiliza la derivación D2. De hecho, a un paciente cuando lo monitorizamos en D2. Y el electro, cuando tomamos un electro completo, siempre nos arroja al final un D2 largo, ¿no? Y sobre ese hacemos los cuantos pasos. Algunos dicen 5, algunos dicen 6. Okay. Forzosamente, en un paciente obviamente grave, vamos a tener que tomar después un electro de 12 derivaciones. En esta parte del curso todavía no revisamos electro de 12 derivaciones. Eso es el del siguiente módulo. Bueno, el siguiente módulo es pediatría. Después de pediatría es electrocardiografía. Dedos largo. Diagnóstico. ¿Es una taquicardia? ¿Regular? ¿Sí o no? Regular porque tiene... Bueno, taquicardia porque tiene una frecuencia como de 200. Regular porque existe la misma distancia entre R y R. ¿Sí? De complejos anchos. No hay onda P. Bueno, si es de complejos anchos, ¿de dónde viene este ritmo? Entonces, es una taquicardia irregular de complejos anchos y el diagnóstico es taquicardia ventricular. Vamos a empezar por pasos, ya dijeron por ahí monomórfica, está bien. Taquicardia ventricular. Como en este caso, todos los QRS, bueno, que están hacia abajo, son de la misma morfología o tienen una morfología, monos 1, morfos forma, es una taquicardia ventricular monomórfica. Díganme otra opción diagnóstica de esta taquicardia regular de complejos anchos, aparte de la taquicardia ventricular. ¿Qué otra opción me pueden decir? ¿Cuál? Taquicardia ventricular. ¿Otra opción? Taquicardia ventricular. De tal manera que toda taquicardia regular de complejos anchos es, hasta no demostrar lo contrario, una taquicardia ventricular. En este caso, más específicamente a estas alturas, ya me lo dijeron, es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Cuál es el tratamiento de esta taquicardia ventricular monomórfica? ¿Cuál? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Tratamiento? Depende de quién. ¿Qué tratan ustedes? ¿Monitores? ¿Maniquís? Pacientes. Entonces, ¿depende de quién el tratamiento?
Ese es un punto fundamental, porque tratamos pacientes, preocúpense por el paciente y de acuerdo al paciente vamos a decir el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de tal arritmia? Que sea otra. ¿Cómo está mi paciente, no? Primero que todo, ¿cómo está mi paciente? Y de acuerdo a eso, hacemos el tratamiento. Por ejemplo, es un paciente de 60 años que iba en el microbús a su trabajo, se sintió con mareo, con náuseas y con palpitaciones. 60 años, diabético, hipertenso. Y como tuvo un infarto hace un año, pues mejor se bajó del micro y se vino al hospital, porque hace un año tuvo un infarto, ¿no? Llega con ustedes, ¿qué preguntan? ¿Qué le preguntan sobre todo a ese paciente? Aparte de, señor, buenos días, ¿cómo está? Soy el doctor, la doctora, la enfermera fulana de tal, yo lo voy a atender. Así amablemente como se hace, ¿no? Siempre en urgencias. ¿Por qué viene? A veces que tengo ganas de vomitar y siento muchas palpitaciones. Es más, usted me atendió hace un año, tuve un infarto, me trasladaron a centro médico. Me pusieron 2 stent. Bueno, me pusieron 2 tubitos, dicen, ¿no? ¿Qué les interesa saber del paciente? ¿Les interesa saber sus signos vitales? ¿Ya se los están tomando? ¿Alguna pregunta directa al paciente? ¿Le duele el pecho, señor? Aunque esa pregunta, cuidado, porque le duele el pecho, decir, pues sí, sí me duele el pecho. ¿Le falta el aire? Ah, pues también, ¿no? Y ni siquiera, ¿no? Entonces, está bien ver si no tiene dolor torácico, disnea, y tiene 130-80, tiene frecuencia cardíaca de 200, tiene respiratoria de 18, temperatura normal, destroxis de 100, saturación de oxígeno sin oxígeno del 97%. ¿Cómo está el paciente? Estable. Entonces y les ponen el monitor y tiene esto. Es una taquicardia ventricular, monomórfica, estable. Ese es el diagnóstico ya completo. Con este trazo y con lo que estamos hablando con el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? La primera fila, piénsenle. La tercera fila es el mismo paciente. Llega a la sala de urgencia, bueno, llega a la consulta externa, mareado, lo ven ahí que está así como que se quiere caer, diaforético, los mismos familiares de los pacientes que están ahí adentro lo pasan, lo ponen en la unidad de reanimación y lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa? Siento que me ahogo, siento palpitaciones, le duele el pecho, sí siento así como una opresión, como si me estuvieran pisando. Le toman sus signos y tiene 80-20, está diaforético, pálido, saturación de oxígeno 80%, tercera fila, 80-20, destroxis normal. ¿Cómo está el paciente? Entonces es una taquicardia ventricular, polimórfica, inestable. ¿Es el mismo tratamiento que la de la primera fila? No. Y los que están atrás, todos los que quieran, es el mismo paciente, solo que si allá afuera, antes de dar sus datos, se desmaya, se desploma ahí. Inmediatamente lo pasan a urgencias y llegan ustedes, y ustedes me dicen qué hay que hacer. Aquí está el paciente, ¿qué hago primero? Está en la cama de la unidad de reanimación. No hay cables de alta tensión, no hay una tormenta, no hay carros pasando, no hay fuego. Es segura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿No les aventaban el borrador en la primaria? ¿No? Cuando no contestaban bien, a ustedes no les tocó eso, ¿no? O ponían la mano aquí y les daban con él. Si no respondían bien, ¿qué hacemos primero? Señor, ¿está usted bien? Y si no responde, ¿qué hago? Ayuda, por favor, así hasta ahí. Y formal ayuda. Y ahora sí, checo. De mi mismo lado, con 2 dedos. Y aparte de que está checando el pulso y contando, estoy viendo si hay respiración. Y 1, y 2, y 3. ¿Y cuántos segundos? Y no tiene pulso. Y no mueve el tórax, no hay evidencia de respiración. O boquea, respiración anormal, pudiera ser. Ahora sí, ¿quién tiene código azul en su hospital? ¿Nadie? ¿Usted? ¿No? O sea, piden ayuda formal, y si no tienen código azul, código rojo, ¿quién maneja algún código? Nada. Entonces, paciente en paro, carro de paro, monitor desfibrilador.
paciente en paro, piden ayuda formal, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí vamos, es lo básico. Y en lo que llega la ayuda, ustedes, si se puede descubrir al paciente y ustedes mismos, la técnica para la RCP básica, cuando ya lo practicaron, porque lo más frecuente es que hagan esto. Y es muy probable que caigan sobre alguna costilla, articulación externo-costal y la rompan. Por eso primero entonces es 1 y 2. Primero una mano, y 1 y 2 y 3. Aquí, bueno, la distancia no me ayuda, no necesito un banquito. Y 30, bueno, y 29 y 1. Y con esto, ¿cuántas ventilaciones? 2 ventilaciones, ok. Después, llega la ayuda. ¿Qué delego primero de todo lo que estoy haciendo? Lo más cansado, las compresiones. En carácter de las compresiones es 1 y yo soy el líder. Me pongo aquí, ya lo vamos a ver eso al rato. El otro, vía aérea. Vamos 3. Faltan 3. El otro, 4. El otro, medicamentos, vías venosas. 5. Y el otro, anota qué horas llegó, qué ritmo tuvo, qué le van a aplicar, todo eso. Así vamos a trabajar hoy y el examen final es en equipo, son 6 por equipo. Después de practicar, claro, hacemos ese examen. Vean cómo, entonces, si está en paro, el tratamiento es RCP y sería entonces una taquicardia ventricular monomórfica sin pulsos. Y se trata con RCP de calidad, la cual ya saben hacer. Y en cuanto llegue este monitor, desfibrilación. Hay un tema de tratamiento eléctrico al rato, pero ¿cuántos joules le dan? ¿Quién no tiene monitor desfibrilador? ¿Quién no tiene monitor desfibrilador? Nada más, todos los demás tienen. ¿Qué tipo de monitor tienen? ¿Monofásico o bifásico? ¿No saben? ¿Cómo saben que un monitor es bifásico? Es bien sencillo. Porque todos los bifásicos dicen con letras grandes, bifásico. Pero si no sé, le doy la carga mayor que tenga el monitor. Les digo esto porque los monitores bifásicos hay de 200, de 270, como este por ejemplo, 220, hay de 360, que se tiene que escalar la dosis. Tienen que conocer qué monitor tienen. Entonces el tratamiento sería RCP, desfibrilación. El paciente inestable, para el paciente estable, ¿qué le hacemos? Taquicardia ventricular monomórfica estable. ¿Qué le hacen? Entonces son puras niñas, ¿no? Beta bloqueadores. Beta bloqueadores. No es de primera opción. Empieza con A, pero no es adenosina. Amiodarona. ¿Cuántos miligramos viene la ampolleta? ¿Recuerdan? No, de 150. Bueno, al rato vamos a tener la clase de fármaco con la doctora Laura. Esto es para sondear un poquito y lo que hayan leído. 150 miligramos, ¿cómo lo aplican? ¿En bolo, en infusión? El primero es bolo. No, si está estable es en una infusión, en un Metricet, 50 mililitros, lo pasan en 15 minutos. Y piden ayuda con el experto, lo toman electro completo, piden ayuda con el cardiólogo o el intensivista, el que ustedes crean que les va a ayudar más. Porque está estable, tienen oportunidad de hacer eso. Una placa de tórax, está estable. ¿Y el que está inestable, cuál es el tratamiento? ¿Cuál? Cardioversión sincronizada. ¿Sincronizada qué significa? Que le tengo que dar la descarga sobre un QRS. ¿Y cómo le atino al QRS? El propio monitor lo hace, ¿no? De tal manera que tienen que presionar el botón que dice sincro. Depende del aparato que tengan. Por ejemplo, este dispositivo Sol, que es marca Sol, aparece un puntito en la punta del QRS. Quiere decir que cuando den la descarga va a caer sobre el QRS. O algunos tienen una línea punteada, o algunos aparece una S de sincro sobre cada QRS. Depende del monitor que tengan, por eso hay que conocerlo. ¿Quién me dice por qué sobre el QRS? No, pues sobre la T. Pura fisiología básica. Fisiología básica y es potencial de acción transmembrana. ¿Les hablaron de los periodos refractarios?
de las propiedades de la célula. ¿Sí? Es más, el video está en el modo de esa clase, ¿no? Con el doctor Pérez. Les habló de qué propiedades de la célula cardíaca. ¿No recuerdan eso? Cronotropismo, por ejemplo, es una propiedad. ¿Qué más? Inotropismo, lucitropismo, bueno, todo eso. Todas las células cardíacas tienen la propiedad de conducir estímulos. Cualquiera puede ser marcapaso, vamos. Pero ¿por qué sobre el QRS? Bueno, y otra propiedad es refractariedad. Fase 0. Ya que está echada a andar la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la primera mitad de la fase 3, toda esa parte es periodo refractario absoluto. O sea que si quiere entrar otro estímulo anormal, no entra. Está protegida la célula. Pero conforme va viajando fase 3, fase 4, que corresponde a la onda T, sobre todo la segunda mitad de la onda T, es periodo refractario relativo. ¿Sí les dijeron eso o no? Y sobre todo la segunda mitad de la T es periodo refractario relativo, es periodo supernormal. Si ustedes no sincronizan en la R, que es periodo refractario absoluto, que corresponde a la fase ¿cuál? La R corresponde a ¿qué fase? La P y el QRS, ¿qué fases son? Del potencial de acción transmembrana. ¿Cuál? ¿Qué fase es? Fase 0 de despolarización, ¿no? La despolarización ventricular es el QRS, ¿cierto o no? Es periodo refractario absoluto. Si ustedes no lo sincronizan y le dan sobre la T, sobre todo la segunda mitad de la onda T, que es la parte más vulnerable del potencial de acción transmembrana, esta la llevan a una arritmia más fea, no sé, una fibrilación ventricular. Por eso hay que sincronizarlo. Ya les dirá eso José Juan en la tarde. Bueno, esto es una taquicardia ventricular monomórfica y el tratamiento depende de ¿quién? Del paciente. Ya les hablaron de todo esto. Hay que sistematizar también. ¿Qué evaluaciones tendremos hoy? Arritmias al final del día. Por si van a hacer algo, salgan y háganlo y regresen al final porque a veces hay examen de arritmias individual. ¿Sí? Ritmos sinusales. ¿Todos podemos reconocer los ritmos sinusales? Son 4. El ritmo sinusal normal, o sea que los 5 pasos son normales. Bradicardia sinusal, ¿qué paso es el que está normal o diferente? La frecuencia, que es menor de 60. Taquicardia sinusal, ¿qué paso está? La frecuencia es mayor de 100. Y arritmia sinusal, ¿qué está alterado? El ritmo es ligeramente irregular. Vamos a ver. Frecuencia cardíaca de 70. Ritmo regular, ¿no? Porque existe la misma distancia entre R y R. ¿Hay onda P? Sí. ¿Está presente? ¿Es positiva? Sí. ¿Precede al QRS? Sí. ¿Cada P está casada con un QRS? Sí. El intervalo PR, recuerden que el electro lo leemos como cuando leemos un texto de izquierda a derecha. El PR, ¿cuánto mide? Normalmente el PR, ¿de cuánto es? ¿Cuánto? De punto, ¿cuántos apóstoles son? 12, ¿no? Bueno, punto 12, que son 3 cuadros pequeños, a punto 20, 5 cuadros pequeños, ¿no? Porque cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos. O sea, 5 por 0.04 son punto 20. Y aquí mide, ¿cuántos cuadritos? 4. Fue punto 16, ¿es normal? Y debemos de medir todos los demás y miden lo mismo. Decimos entonces que es un PR normal y constante, o sea que no cambia, ¿no? ¿Sí? Es normal eso. Y el último paso es, el QRS es estrecho o normal. Si todo es normal, esto es un ritmo sinusal normal. Si dice nada más ritmo sinusal, se quedan a medias del diagnóstico electrocardiográfico.
Porque hay bradicardia sinusal, taquicardia sinusal y arritmia sinusal y todos son sinusales. Pero si dicen ritmo sinusal normal, quiere decir que todos los pasos son normales. ¿Quién me dice cuál es el tratamiento? Depende del paciente. Exactamente. ¿Cómo? Dígales a todos eso. Es fundamental. Puede tener una actividad eléctrica sin pulso. No. Depende de quién le dijo. Eso, depende del paciente, ¿no? Ok. Porque la mayoría dice, no, pues alta, pues nada. El paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo se llama esto entonces? O sea, tiene actividad eléctrica pero no tiene pulso. ¿Se llama? La mayoría son, no, nadie es de mi generación, ¿no? Son muy jóvenes. En mi tiempo le decían disociación electromecánica, ese término ya se cambió. Ahora es más sencillo. Actividad eléctrica y el paciente no tiene pulsos. ¿Leyeron su algoritmo de eso? Hoy lo vamos a practicar. ¿Y el tratamiento es? Actividad eléctrica sin pulsos. RCP. ¿Qué medicamento? Atropina no se usa. La atropina nada más se usa para bradicardias sintomáticas y con ciertas precauciones. Adrenalina, ¿no? Vamos a ver al rato la adrenalina como tal. Y es RCP adrenalina, RCP adrenalina, RCP adrenalina y túbalo, RCP adrenalina, RCP adrenalina. Y así se pueden ir todo el turno si quieren. Pero lo más importante es por qué mi paciente está en actividad eléctrica sin pulsos, ¿no? ¿Qué causas conocen? Y dicen por ahí los americanos, hay unas que inician con H y otras inician con T. Depende del contexto del paciente, ¿no? Si les digo que el paciente tiene un catéter de hemodiálisis aquí, ¿cuál pudiera ser la causa? Así rápido, porque en urgencias va llegando y vamos viendo y haciendo, no tenemos estudios de laboratorio ni de gabinete. No, la H de hipoglucemia no entra dentro de las H's. Hipercalemia, ¿no? Entonces esa es una situación especial y tengo que darle gluconato de calcio. Bueno, ya lo veremos. Al paciente lo atropellaron y llegó en actividad eléctrica sin pulsos. Hipovolemia o TD de trauma o tensión neumotórax o T de tamponade cardíaco. Aunque la principal causa de estos dos es herida por instrumento punzocortante. No tanto por trauma contuso, puede ser, pero no es lo principal. Porque si les digo es un paciente joven que venía inestable porque le dieron un piquete por acá, en la zona de Murdoch, bueno, aquí en la zona del corazón, y cuando llega con ustedes cae en paro con actividad eléctrica sin pulsos, ¿cuál es la causa? Tiene un piquete aquí, un picayelo. ¿Qué está aquí? Corazón, ¿no? Ventrículo derecho. Entonces tiene un tamponade cardíaco. Pues obviamente van a hacer el tratamiento que hemos estado practicando, RCP, adrenalina, pero si ustedes dicen posiblemente sea un tamponade porque tiene una herida ahí, pues le tienen que hacer una pericardiocentesis. Como no tenemos ultrasonido, pues a ciegas, ¿no? Porque si no se va a morir. Por más que le pongan adrenalina, lo que ustedes quieran, si no le hacen eso, de acuerdo al paciente, entonces, ¿no? Y así podemos hablar de otras causas, como tóxicos, té de toxinas. Lo encontraron tirado con frascos ahí del abuelito de amlodipino, metoprolol, fluoxetina y una botella de alcohol allá a un lado. Se quiso matar, autolisis, ¿no? ¿Cuál será la causa si ya llega con actividad eléctrica sin pulsos o asistolia? ¿Cuál será la causa? Con todo lo que les mencioné. Intoxicación, ¿no? Pronóstico. Pronóstico del paciente atropellado en paro. Pronóstico del paciente intoxicado en paro. ¿Es bueno o es malo? Pésimo, pésimo, pésimo. Si un paciente intoxicado llega al paro es algo muy grave. Entonces hay que hacer de todos modos tratamiento. Todo es normal excepto la frecuencia cardíaca es de 40. Diagnóstico: bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. No hay bradicardia sinusal normal. El único que es normal es ritmo sinusal normal. ¿Cuál es el tratamiento de la bradicardia sinusal? Según el paciente, si está estable. A lo mejor es un paciente de esos atletas que corren maratones. Pues no va a estar.
Va a estar normal. Puede ser normal, ¿no? Que tenga esa frecuencia. Indurain, el ciclista español que ganó muchas veces el Tour de Francia, pues tenía frecuencia como de 30, normal para él, atleta de alto rendimiento, ¿no? Pero si es un paciente anciano, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Si tiene un paciente, un anciano que no está en paro y llega con esta... Él ya se va más allá, está bien. Está bien. ¿Pero qué piensan primero? ¿Por qué un abuelito puede tener una bradicardia? Es cierto, puede ser que porque está viejito, también su sistema de conducción está viejito y está ya fallando. Síndrome del seno enfermo, ¿no? Que así se llama. ¿Qué otra opción? ¿Qué medicamentos? Muchos toman samiodarona, metoprolol, muchos medicamentos se pueden provocarle esto, ¿no? El tratamiento va a depender de si está estable o inestable, ¿no? Ya lo veremos eso en el algoritmo de bradiarritmias. ¿Y qué tal si el paciente está en paro? ¿Cómo se llama entonces? ¿Tiene actividad eléctrica o no tiene pulsos? ¿Actividad eléctrica? Si alguien me dice, ¿es una bradicardia sinusal sin pulsos? Pues sí, es lógico, ¿no? Pero el término adecuado es actividad eléctrica sin pulsos. Entonces el tratamiento depende del paciente. El paciente tiene 40 por minuto. ¿Qué les interesa saber? Es un paciente de 60 años. Viene por mareo. ¿Qué les interesa saber? Bueno, este no es, pero ¿sí les interesa saber los signos? Siempre pidan sus signos. Y si está inestable, 90-40, somnoliento, diaforético, disnea, tuvo síncope. ¿Cómo se llama entonces si esta bradicardia? El paciente está inestable. Bradicardia sinusal inestable. Eso sería lo lógico, ¿no? El término correcto es bradicardia sintomática. ¿Bien? Eso quiere decir que la bradicardia nos está dando datos de inestabilidad. ¿Y cuál es el tratamiento aquí? Atropina es una opción inicial en términos generales. ¿La dosis de atropina de cuánto es? Dosis máxima de atropina por kilo de peso. Porque es diplomado, aquí no es curso de 2 días, ¿no? Es diplomado. 0.04 miligramos por kilo. Si hacen cuentas, pues es 3 miligramos, ¿no? En total. Pero bueno, la dosis, ¿cómo la aplican? ¿Qué leyeron? ¿Qué recuerdan? Media ampolleta, porque viene de 1 miligramo, en bolo. Cada 3 a 5 minutos, así es. Hasta una dosis tope de 3 miligramos, ¿sí? Precaución, ¿en qué? Por eso digo, en términos generales, está bien que digan atropina. Si el complejo QRS se fuera muy ancho, no va a hacer nada. Si el paciente tiene en contexto síndrome isquémico coronario agudo, no le apliquen atropina. Porque si le aceleran el corazón, ese corazón que está sufriendo, le van a llevar a zonas de más isquemia, más complicaciones. Ya lo vamos a detallarlo esto cuando desarrollemos el protocolo de bradiarritmias. Entonces atropina, y si atropina sigue igual el paciente, no tiene síndrome isquémico coronario agudo, sigue inestable, o sea, una bradicardia sintomática, ya le dieron atropina. ¿Cuáles son las siguientes opciones? Pregunto, ¿quién tiene marcapaso transcutáneo? Poquitos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos monitores con marcapaso transcutáneo. ¿Qué creen? Pues no hay parches. Este hospital así en la Colonia del Valle, como lo ven, se ve padre por fuera. No hay parches. Entonces no hay, aunque tengamos el dispositivo, hay que tener los parches. Entonces son opciones, marcapaso transcutáneo, que vamos a aprender cómo manejarlo, aunque no tengan, a lo mejor van a tener uno. ¿O qué? ¿O qué marcapaso farmacológico? ¿Con qué? O dopamina o adrenalina en infusión. ¿Saben cómo preparar una infusión de dopamina? 200 miligramos en 250 de solución glucosada al 5%. Y se pasa a 30 microvoltios. Hay una regla muy sencilla, aunque van a ver farmacología, les van a enseñar las fórmulas y todo. Hay una regla muy sencilla para muchos fármacos: dopamina, dobutamina, nitroglicerina, norepinefrina. Es la regla de 1 en 250. Esta es mi solución de base. 1 es una ampolleta,
de dopamina en este caso. ¿De cuánto viene la ampolleta? De 200. 250 es mi solución glucosada. Sin aforar ahorita, así es la regla muy sencilla, en lo que hacen sus cálculos y aforan. Lo mezclan. ¿Quién tiene bomba de difusión? ¿Todos? Si no tienen bomba de difusión, microgotero, ¿no? Pero lo ideal sería bomba de difusión y por catéter central. E inician a 15 microgotas por minuto en microgotero. Y si tienen bomba de difusión, ¿a cuántos mililitros por hora? Es igual, a 15, pero mililitros por hora. Ya lo ponen en la máquina. Ahí ¿sí? Y van incrementando. ¿Qué es lo que quieren obtener con el medicamento? Aumentar la frecuencia. Es que aumente la frecuencia para que haya flujo sanguíneo adecuado a toda la economía y el paciente ya no esté inestable, ¿no? Y buscar la causa. ¿Causas? Síndrome del seno enfermo, ya dijo él. Por el paciente anciano, viejito por todos lados. ¿Qué más? Farmacológico pudiera ser. ¿Qué otra cosa? Piensen siempre en dos cosas, siempre. Cardiopatía isquémica. En arritmias piensen siempre en dos cosas, insisto. Cardiopatía isquémica o alteraciones electrolíticas. Descártenlas siempre, ¿ok? Detrás de una arritmia puede ser esos principalmente. Y después puede haber otras cosas, fármacos, por ejemplo, y alguna intoxicación. Todo es normal. Es un ritmo regular, pero la frecuencia está mayor de 100. Todo es normal, los 5 pasos, ¿no? Es una taquicardia sinusal. Este es otro ritmo sinusal, lo único que cambia es que la frecuencia es mayor de 100. Usualmente la taquicardia sinusal, ¿a cuánto va? Más de 100, pero ¿cuánto? Promedio en fiebre, por ejemplo, ¿cuánto has visto? No hablo de niños, ¿eh? Eso ya lo verán en pediatría. 120. Máximo una taquicardia sinusal puede llegar. Tal vez, si es raro. Hay reportadas de 220, pero no es lo usual. Lo usual es lo que dicen ustedes, 110, 115, 120, 130. Pero tenemos que tener onda P para que diga que es sinusal. ¿Causas de taquicardia sinusal? Ansiedad, ok. Fiebre, cafeína. ¿Qué más? Deshidratación, choque, ¿no? Tuve hematemesis, viene taquicárdico, pues, ¿cuál es? Choque, ¿qué más? Ejercicio, tirotoxicosis, en fin. ¿El tratamiento cuál es? Depende del paciente. Tratar la causa, ¿no? Si tiene faringoamigdalitis, 40 de temperatura, bueno, ya saben qué hacer, ¿no? Depende del paciente. Electrocardiográficamente esto es una... En su examen individual de arritmia solo van a ver trazos, ahí no hay pacientes. Entonces van a poner, este va a ser el trazo número 7, por ejemplo. Y ahí van a poner en la columna el número. Trazo 7, taquicardia sinusal. Aquí no hay paciente. O sea, pues no podría decir en el examen arritmia sinusal, sí, bueno, no podrían decir en el examen actividad eléctrica sin pulsos porque no hay paciente. En su examen va a ser nada más de trazos. Pero vamos, esto electrocardiográficamente es una taquicardia sinusal. El tratamiento siempre depende de cómo está mi paciente, ¿no? Todo es normal, excepto que es irregular. ¿Sí? Todo es normal, excepto que es irregular. Causas de arritmia sinusal. Con la inspiración y la expiración, así en adultos jóvenes como ustedes, hay irregularidad por cambios en la presión intratorácica o durante el sueño. Se puede documentar, no es tan frecuente. Eso es normal, se llama arritmia sinusal respiratoria. Es normal, es un hallazgo de hecho. Adultos jóvenes, durante la inspiración, la expiración, no siempre, no en todos. Pero si esta arritmia sinusal la encuentra en un paciente anciano, 80 años, ya no es normal. Es un dato que nos orienta que puede tener un síndrome del seno enfermo. O si el paciente tiene cardiopatía isquémica aguda, un síndrome coronario agudo, y tiene arritmia sinusal, eso es por la isquemia. Entonces hay que hacer otro tipo de tratamiento, ¿no? Todo depende de quién. Del paciente. Muy bien. ¿Dudas?
¿Alguna duda? ¿No? ¿De los ritmos sinusales? ¿Dudas? ¿No? Ritmo sinusal normal, bradicardia, taquicardia, arritmia sinusal. ¿Electrocardiográficamente hay alguna duda de cómo interpretarlos? ¿Estarán de acuerdo que si en el examen individual de arritmias no saben diagnosticar ritmo sinusal normal, reprueban? ¿Sería injusto eso? Pues es lo normal, ¿no? Aquellos que pidieron una certificación, ¿qué es lo que pasa? Pues se les regresa su dinero si pagaran algo, ¿no? Si reprueban. ¿Sí? Digo porque varios pidieron certificación. Entonces, cualquier ritmo sinusal lo tienen que diagnosticar. Tal vez miren, pudiera confundirlos un poquito, ¿no? Tal vez. Porque pues, de repente se hace irregular. Pero bueno, esas arritmias sinusales, chequen sus 5 pasos. P antes del QRS, P antes del QRS, P antes del QRS, P antes del QRS, porque después de repente ya quieren ver aquí bloqueos MOVITS 1, MOVITS 2, no, con calma. Vean el PR está normal y constante, donde todos están casados con un P, una P. ¿Sí? ¿Y aquí qué pasó? PQRS, 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 incluso hasta el monitor hace un sonidito raro cuando pasas. ¿Qué es esto? Es una contracción ventricular prematura porque ocurre antes de lo esperado. De escape no es, porque las de escape son tardías, ocurren después. ¿Okay? Ahora díganme, por la morfología del QRS, es ancho, ¿no? Entonces esta contracción ventricular prematura o extrasístole, como la conocen más, ¿es supraventricular o ventricular? Hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Si nos tomamos un electrocardiograma, bueno, algunos tendremos más normalmente de estas, pero todos vamos a tener contracciones prematuras supraventriculares o ventriculares, es normal. Claro, no tienen que ser tan frecuentes. Estos son latidos anormales. Cuando digo, y un latido quiere entrar anormal, son las extrasístoles. ¿Dónde vienen las extrasístoles? De focos ectópicos. No en el sistema eléctrico de conducción, no, sino auricular, son las aurículas, nodo AB, etcétera, hasta el Purkinje, están fuera de ese sistema eléctrico de conducción y están dados ¿por qué? Esos focos ectópicos. ¿Quién hace arritmias? ¿Qué paciente? Los que tienen isquemia, ¿no? Los que tuvieron un infarto, los que tienen alteraciones electrolíticas. Eso es, los focos ectópicos se dan más en pacientes que tienen esas alteraciones, los que tienen hipoxia. Esto es una contracción ventricular prematura, es el nombre correcto, pero si ustedes le quieren decir extrasístole ventricular, está bien. Porque ese término se tiene desde hace muchos años, ¿no? Extrasístoles, tiene extrasístoles. Okay. ¿Pero qué es? ¿Extrasístole ventricular o supraventricular? No, pues ventricular, ¿por qué? Porque el QRS está, primero prematuro porque ocurre antes de lo esperado, y después porque el QRS es ancho. Bueno, pues no habría que hacer tratamiento. Bueno, este es un pedazo de trazo, habrá que ver el monitor, ¿no? ¿Preguntas, comentarios? ¿Leyeron su manual? ¿Un poquito? ¿No? Si quieren pueden abrir las ventanas de acá atrás para que dé un poquito de luz. Taquiarritmias. Bueno, taquicardia sinusal ya la vimos. Taquicardia supraventricular. ¿A qué se refiere supraventricular? Que está por arriba de los ventrículos. Supra por arriba de ventricular de los ventrículos. Y generalmente cuando los ritmos vienen de estructuras supraventriculares son de complejos estrechos o normales. Generalmente, no siempre. Y cuando las arritmias o el ritmo, los ritmos anormales, mejor dicho, vienen de los ventrículos, el QRS siempre es ancho. Por ejemplo, ¿qué significa paroxístico? Que fue así. De repente, ¿no? Va bien y de repente empiezan con la taquicardia. Y así de repente como inició, pero como no se les quita y se sienten mal, pues vienen con ustedes para que los atiendan, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué es? Taquicardia regular de complejos estrechos. ¿Es una taquicardia de origen? Supraventricular. Ok.
Taquicardia de origen supraventricular hay muchas. Por ejemplo, la taquicardia sinusal es de origen supraventricular. Sí. Ven, este es el ritmo regular, la frecuencia está aumentada, o sea, más de 100. La onda P está ausente, pero nada más porque me dice el autor que está enmascarada por la T, si no, ¿se dan cuenta? Pues no, ¿verdad? El PR pues no se puede medir, para medir el PR tengo que tener onda P. El QRS es estrecho, por lo que digo, este ritmo viene de alguna estructura supraventricular. Arriba del ventrículo, ¿qué hay? Nodo auricular, aurículas, nodo AB, haz de His. Digo, esto es una taquicardia de origen supraventricular. ¿Cuál? Depende del paciente. Electrocardiográficamente, ¿cuál? Y depende del paciente. ¿Puede ser sinusal? Tiene 150. Puede ser. Dice, oye, pero no veo la onda P. Dice, pero yo me acuerdo que posiblemente esté oculta en la T. Puede ser, ¿no? ¿Qué otra opción tienen? Si empezó de repente. Paroxística. ¿Qué otra opción puede ser? Aunque no me crean, pudiera ser un flutter. El flutter que ustedes están acostumbrados a ver es el que tiene dientes de sierra, pero no todos los flutter tienen dientes de sierra. Puede ser esto un flutter, porque el flutter es más regular que la FA. O bien, pueden decir que es una taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular, lo que es lo mismo una supraventricular paroxística. El término correcto sería, pero ustedes van a decir taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Ya iremos viendo después electro de 12 derivaciones y explicaremos por qué de todo esto. Esto, por ejemplo, está bien el paciente y de repente la taquicardia supraventricular paroxística, su nombre lo dice, es que inicia súbitamente. No hay onda P, es un ritmo regular. ¿La frecuencia de cuánto es más o menos? 150. Mayor de 150 hasta 200. Las que yo he visto van entre 180 a 200, ¿no? ¿Okay? ¿En QRS es? Taquicardia supraventricular paroxística. Y sigue con la taquicardia. Y llega con ustedes. ¿Cuál es el tratamiento? Depende del paciente. Si está estable es un tratamiento y si está inestable es otro tratamiento. Prácticamente hablando, si está inestable es cardioversión sincronizada. Si está estable, ahora sí. Maniobras vagales es una opción. Si no sirven, si no hacen nada las maniobras vagales, ¿qué hacemos? Adenosina. ¿Todos saben cómo son las maniobras vagales? Sí. Bueno, hay muchas, ¿no? ¿Cuál es la que utilizarían? Masaje carotidio. Masaje del seno carotidio es una. Otra. Hay muchas otras, ¿no? Incluso algunas que se han innovado, ¿no? Y si no, y sigue igual, a pesar de las maniobras vagales, el tratamiento es de elección es adenosina o adenosine. La ampolleta viene de 6 miligramos y ojo, la técnica tiene que ser aplicada lo más rápido que puedan. Y después un bolo de 20 mililitros que el paciente eleva en el brazo del paciente para que llegue más rápido a la circulación central, porque si la aplican en 10 segundos, en 20, la adenosina no funciona. ¿Ven? Bueno, adenosina, ya verán farmacología más adelante. Normal, este se adelanta, normal, se adelanta. ¿Qué ven ahí? Es un ritmo irregular, obviamente. ¿Tiene frecuencia de? ¿Cómo sacan la frecuencia de un papel con 30 cuadros grandes? Ponen una marca, cuentan 30 cuadros grandes, ponen la otra marca y los QRS que caigan ahí entre esos 30 cuadros grandes los multiplican por 10, es la frecuencia aproximada, ¿no? Tiene como 130 onda P. ¿Se parece esta onda P a esta o a esta? Tiene onda P de diferentes morfologías. ¿El diagnóstico cuál puede ser? PR normal. El QRS estrecho es un ritmo por arriba del ventrículo, de origen
supraventricular. ¿Ven? Dígame las características de la taquicardia auricular multifocal. Es taquicardia, obviamente, ¿no? Más de 100. Las ondas P son de hasta 3 morfologías diferentes. Es irregular. Algunas ondas P caen en la onda T. Aquí, por ejemplo, vean la morfología de esta T con esta. No es igual. Aquí parece que cayó una onda P. Se fusionan. Taquicardia auricular multifocal. La principal característica es que es irregular y que las ondas P son de morfología diferente. Sobre todo en qué pacientes se presentan estas arritmias, la taquicardia auricular, esta arritmia o este ritmo anormal. Pacientes con hipoxia, ¿sí? Sobre todo con ellos. Ritmo irregular. ¿Por qué es irregular? Ondas P con 2 morfologías diferentes, 2 nada más. Ritmo de base. Este trazo se adelanta, ritmo de base. Se adelanta normal, 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 normal. Hay 2 trazos que se adelantan, que ocurre prematuramente. Pero ¿cómo es el complejo QRS? Por lo tanto, son contracciones supraventriculares, para no equivocarse, prematuras. Ahora que nos queremos meter en problemas, ¿son auriculares o de la unión prematuras? Es imposible saberlo prácticamente, pero más frecuentes son auriculares prematuras, como dijeron por aquí. ¿Cuál es la importancia de saber si son de la unión o auriculares prematuras? La única importancia es académica, en realidad no hay importancia clínica. Por eso, si ustedes dicen que es una contracción supraventricular prematura, está bien. Que nos podemos tomar, insisto, un electro y podemos tener todas contracciones auriculares prematuras. Les pueden preguntar estas contracciones prematuras en el examen, si prematuras interrumpen el ritmo de base o si le quieren llamar extrasístoles supraventriculares. Es más, se aventuran y dicen que son extrasístoles auriculares, está bien, porque las más frecuentes son las extrasístoles auriculares, no las de la unión, no las extrasístoles de la unión. ¿Tienen duda de que sea flutter? El flutter, en el flutter las aurículas, ¿a cuánto están latiendo las aurículas? ¿A cuánto laten las aurículas? De 200 a 400 por minuto. ¿Los ventrículos a cuánto están latiendo aquí? En este trazo. ¿Cómo saco la frecuencia ventricular? Es el primer paso. O sea, la frecuencia. Entonces, las aurículas están latiendo tan rápido, de 200 a 400, que aparecen estas ondas F, que dicen los autores F mayúsculas, que son las clásicas de un flutter. El flutter es más regular que una FA. Ritmo regular, incluso normal la frecuencia en este caso. La onda P está ausente, o sea, como tal no es una onda P, es una onda F mayúscula de flutter. El PR no lo puedo medir. El QRS, porque es un ritmo de origen supraventricular, es estrecho, es un flutter auricular. ¿Cuál es el tratamiento del flutter auricular? En términos generales, depende de quién. Hay que ver qué tiene el paciente, ¿no? Generalmente son arritmias crónicas. No tan fácil vamos a decidir darles cardioversión si la requiriera, si tuviera frecuencia mayor de 150, inestable, porque podemos provocar fenómenos embólicos. Habrá que anticoagularlo, en fin. Esa arritmia y la FA no es tan fácil de decidir. Pues cardioviértelo, ¿no? Hay que pensarlo antes y considerar muchas otras situaciones. En cambio, la arritmia más arrítmica que hay es... No hay FA regular. La arritmia más arrítmica es fibrilación auricular. ¿A cuánto están latiendo las aurículas en la fibrilación auricular? De 400 a 600.
De 400 a 700. Van fibrilando. Pero el ventrículo, ¿cuánto está latiendo aquí? A 100, ¿no? Entonces la frecuencia auricular es muy grande, tanto que ni se ve. Vean cómo se ve. Está fibrilando las aurículas. Y los ventrículos. ¿Por qué si las aurículas laten de 400 a 700? ¿Por qué los ventrículos laten aquí, por ejemplo, a 100? Y no igual. Porque la es distinta. O sea, viene de un nodo distinto. Puede ser, pero aparte si entra, hay refractariedad, la propiedad que les comentaba. No tan fácil entran todos los estímulos, sino imagínense, sería incompatible con la vida, ¿no? Pueden encontrarse FA. Obviamente no hay FA regular, insisto, es irregular. ¿Qué frecuencia nos dijeron que tienen? 100. Si tuviera 100, 80, 70, decimos es una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Eh? Si tengo más de 110, más de 120, sería una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Si tengo menos de 60, sería fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta. ¿Cuál es la que más han visto? Puede ser que encuentren esta, pero más frecuente en urgencias. Respuesta ventricular rápida, ¿no? Así es. Y no hay que descargarlos, ¿no? Habrá que ver por qué. Porque un paciente con FA crónica puede tener fiebre, ¿no? Y tener frecuencia cardíaca más alta. Entonces hay que ver la causa. Preguntas de FA, de Flotter, de supraventricular paroxística, de auricular multifocal, ¿no? Ritmos de la unión. ¿Entendimos los ritmos de la unión? Porque no es fácil entenderlos, ¿eh? A la primera no. ¿Les entendieron o no? Son poco frecuentes. No me gusta la parte de ritmos de la unión cuando yo doy los 5 pasos, porque bueno, ya se los dieron, aquí es un repaso, porque es un rollo tratar de entender que la onda P es negativa, que puede estar antes del QRS negativa o estar después del QRS negativa, o no verse. Tenemos que explicar eso, ¿no? Bueno, eso. Y son principios básicos de vectores. Después, bueno, si la frecuencia cardíaca es de... ¿A cuánto late la unión normal? 40-60. De 40 a 60 es un ritmo de la unión, punto. Si tengo una frecuencia de 60 a 100, acelerado, es un ritmo de la unión acelerado. Y si tengo de 100 hasta 150, porque la unión no da más de eso, taquicardia, es una taquicardia de la unión. Entonces eso es lo complejo, ¿no? Bueno, afortunadamente ya lo revisaron. ¿Y qué pasa aquí? P negativo. Aquí no hay, aquí está negativa, aquí está negativa. Recuerden, el ritmo de la unión siempre es regular, siempre. Si esto fuera irregular, ya no es de la unión, hay que buscar otra cosa. Insisto, son poco frecuentes, ¿eh? ¿Por qué la onda P es negativa en este caso? ¿Y por qué en algunas no se ve? Está completamente del nodo auriculoventricular. O sea, se está dando ahí la... ¿Sí están de acuerdo? Digo, yo estoy de acuerdo con ella, pues sí, obviamente, digo 20 años dando la plática, ya la sé, pero yo quiero que quede claro con todos. ¿Por qué la onda P es negativa en este caso, en este ritmo de la unión? Vamos a ver primero las que están negativas, ahorita explicamos estas. ¿Por qué? El marcapaso del corazón late de ¿cuánto? Aquí está el marcapaso del corazón, ¿cuánto? 60. De 60 a 100. Yo el nodo AB, ¿a cuánto lato? 40 a 60. ¿Y el ventrículo? 30. ¿Cualquiera puede ser marcapaso? Sí, porque tienen automaticidad. Es otra propiedad de muchas de las que les mencionaron. Así como la refractariedad es automaticidad. O sea, cualquier parte del corazón puede generar estímulos y conducirlos. Ok. ¿Por qué el marcapaso del corazón es el nodo sino auricular y no los que estamos abajo? ¿Por qué? ¿Por qué es el jefe? Porque dispara más rápido. Aquí el que dispara más rápido es el que manda. Y como este dispara de 60 a 100, pues por eso es el marcapaso. Si hubiera un foco ectópico que disparara más rápido que el marcapaso normal, ¿quién tomaría el mando? El foco ectópico, exactamente.
pero estamos hablando de lo normal. Resulta que el nodo sinoauricular falló. ¿Quién sigue en jerarquía para tomar el mando? Nodo AB. El ventrículo, solo que yo falle. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Nodo AB no funciona, tú tomas el mando. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es estimular las aurículas que están arriba de mí, ¿no? Y estimular al ventrículo que está abajo de mí. ¿Sí o no? Entonces dice, bueno, pues voy a estimular primero a la aurícula que está arriba. Entonces el estímulo va a salir de abajo, se aleja de D2. ¿Sí o no? ¿Recuerdan el triángulo? Se aleja, y si se aleja, ¿cómo lo va a ver? Por eso es negativo. Como dicen los autores, conducción retrógrada. Bueno, por eso es negativo. Dice, bueno, a mí me dijeron que a las aurículas y al ventrículo, a los ventrículos. Ah, pues a los dos al mismo tiempo. Y si estimulo a los dos al mismo tiempo, la onda P no se ve. No es que no exista. La tapa el QRS, que es más grandote. Por eso en algunos casos de la unión el QRS es solito, sin P, como aquí. ¿Y qué pasaría si digo, bueno, primero estimulo a los ventrículos y después a las aurículas? ¿Aparece primero quién? El QRS. ¿Y después? La onda P. Después del QRS, ¿negativa o positiva? Negativa, porque se está alejando de la derivación 2. Aquí es un ritmo regular, frecuencia normal, onda P está ausente, el PR por lo tanto no lo puedo medir, el QRS es estrecho. Esto obviamente me habla por el QRS que es de origen supraventricular, pero ¿cuál? Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flóter auricular, ritmo de la unión. ¿Por qué no hay onda P? Porque se estimuló a los dos al mismo tiempo, el nodo AB. No aparece onda P. Y como tiene frecuencia 3, 4, 5, 6, 7, 8, la normal del nodo AB es de 40 a 60, ¿no? Tiene más de 60. Entonces el ritmo de la unión acelerado. Dice P retrógrada. Está el QRS y después la P. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué hizo aquí el nodo AB? Pues estimuló primero al ventrículo, por eso aparece primero el QRS y después se estimula de abajo hacia arriba las aurículas y la P aparece después del QRS, pero negativa. No se confunde con la T porque van a creer que la T es más ancha. ¿Y qué frecuencia tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120. Taquicardia de la unión. ¿Cuál es el tratamiento de cualquiera de estos? Piensen fácil, en urgencias no se puede saber todo. Imagínense recibir a ancianos, niños, adultos, trauma, urgencias médicas, de todo. Pues no podemos saber todo. Entonces hay que pensar fácil y es igual. Piensen fácil. ¿Cuál es el tratamiento? Me dicen, no, es que amiodarona, es que adenosina, es que procainamida, no. ¿Cuál es el tratamiento? Depende cómo está mi paciente. Está en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo se llama entonces? Cualquier actividad eléctrica sin pulsos. Habrá que ver al paciente, ¿no? No, pues viene porque no lo han dializado desde hace un mes. No vino. Puede ser hipercalemia, hay que ver sus niveles de potasio en electro de 12 derivaciones. Todo depende del paciente. Y también hay contracciones de la unión prematuras, pero ya les dije que cuáles son más frecuentes, las de la unión o las auriculares. Entonces eso es irrelevante. Si es de la unión, nadie en un trazo normal les puede asegurar que es de la unión o que es auricular. Nadie, no hay ningún dato específico. Porque una auricular prematura puede tener P negativa y no ser de la unión. Entonces eso es más didáctico, ¿no? Contracciones de la unión prematuras. ¿El QRS cómo es? O sea, si alguien me dice esto es de la unión, solo porque dice aquí. Pero la verdad es que si alguien me dice esto es auricular prematura o supraventricular prematura para no meterse en problemas, está bien. Preguntas de contracciones prematuras, bueno, supraventriculares o ritmos de la unión. Es repaso, porque después en esta parte en la evaluación dicen es que se va muy rápido, ¿no? Pero ustedes el mes pasado vieron arritmia, ¿no? Poco a poco, supongo, ¿no? ¿Sí o no? Yo no vi las grabaciones que están ahí en el modo, ¿no? Bueno.
Y aún así, de todos modos, si no pregunten, hay que preguntar y lo volvemos a ver, no hay problema. Ahora, decíamos que si pierde el mando el nodo sinoauricular, toma el mando del nodo AB, y si pierde el mando el nodo AB, toma el mando el ventrículo. Y el ritmo ventricular se llama propio del ventrículo, idio, propio del ventrículo. Y así como el de la unión, de acuerdo a la frecuencia se clasifica. ¿Recuerdan el de la unión? El de la unión, la clasificación, acelerado o taquicardia. Bueno, si es un ritmo ventricular, ¿cómo es el QRS? Nada más eso. ¿Hay P? Y igual que los de la unión, los ritmos idioventriculares son regulares. Recuérdenlo. Los de la unión siempre son regulares. Los idioventriculares son regulares. Los de la unión son regulares y los ventriculares son también regulares. Como este. 30 por minuto. ¿A cuánto late el ventrículo normalmente? 30-40. ¿Es regular? ¿Sí o no? El QRS está bien ancho, ¿no? Este es un ritmo period, punto. Ritmo idioventricular, punto, ya. ¿Cuál será la causa? Pues habrá que ver por qué vino el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Habrá que ver al paciente. Les ha tocado que están en RCP y le ha puesto medicamentos y de repente ve, mira, ya tiene trazo, ¿no? Y aparece algo así, pero puede ser por el efecto de los medicamentos, ¿no? Bueno, hay que checar al paciente si tiene pulso, en fin, ¿no? Pero electrocardiográficamente es un ritmo idioventricular. Si se le ocurre tener frecuencia arriba de 40, pero hasta 120, se llama ritmo idioventricular acelerado. Así es. El tratamiento depende del paciente. ¿Alguien ha tenido oportunidad de trombolizar a algún paciente con un infarto del miocardio con elevación de segmento ST, que no tienen sala de hemodinamia y tienen trombolítico, teneplace, no sé, el que tengan? Bueno, cuando trombolizan a un paciente, algunas arritmias se llaman de reperfusión, que hablan de que ya el vaso, la placa ateromatosa, bueno, la placa esa que está ocluyendo, pues se destruyó, está destruyendo por el trombolítico. Claro, el trombolítico es efecto sistémico, no solo en los vasos coronarios, ¿no? Y una de las arritmias de reperfusión es precisamente un ritmo idioventricular acelerado. Es parte de la reperfusión. Bueno, esto es un ritmo idioventricular acelerado. Características: frecuencia de mayor de 40 hasta 120. Es ventricular porque es de complejos anchos, no hay P's, y es idioventricular porque la distancia entre R y R es la misma, o sea, es regular. Ritmo idioventricular acelerado. Y si tengo más de 120, ¿cómo se llamará? Taquicardia idioventricular. Sería lo correcto, pero es taquicardia. Pero eso merece un apartado especial. ¿Sí? Es como el primer trazo que vimos, como la taquicardia ventricular monomórfica, esa que vieron, ¿no? Extrasístole, o mejor dicho, contracción ventricular, ¿sí? Prematura. Ritmo de base, contracción ventricular prematura. Es una solita por ahí, no pasa nada. Pero se repite y se repite. Cuidado, ¿no? Así, por ejemplo. Dice, oye, son muchas. Está el monitor ahí. Y suena distinto. Cuando aparece suena como distinto. ¿Cómo se llama el fenómeno? Que hay un estímulo normal, y el tercero es contracción ventricular prematura. Trigeminismo. 1, 2, trigeminismo. Y cuando es uno normal y una contracción ventricular prematura, bigeminismo. ¿Cuál será más grave? Si esto fuera más frecuente, ¿cuál será más grave? ¿Tri o bigeminismo? Porque son más frecuentes. Y entre más frecuentes sean, ¿qué peligro hay? Estas contracciones vienen de un foco ectópico. Entre más frecuentes sean, ¿qué peligro hay? Una arritmia letal. ¿Recuerdan lo que les dije de refractariedad? La fase 0 es la P y el QRS. Bueno, aquí, P y QRS. La fase 1 y 2, que es el segmento ST.
La fase 3 es la onda T. Y la fase 4 es la isoeléctrica, que está después de la onda T. En cuanto a refractariedad, si un estímulo quiere entrar a estas alturas o aquí, ¿entra o no entra? No, porque tiene periodo refractario absoluto. Ningún estímulo, por fuerte que sea, puede entrar. ¿Qué me refiero a entrar? Un extrasístole que entre y provoque una arritmia letal. No entra, está protegido el corazón ahí. Pero si el estímulo entra aquí y es muy fuerte, es periodo refractario relativo, la segunda mitad de la T casi. Si es muy fuerte, sí puede entrar y generar una arritmia. Pero la parte más vulnerable es aquí, que se llama periodo supernormal. Si entra ahí, ¿qué genera? Una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, cualquiera de esas. ¿Qué pasa en un paciente que tiene un infarto del miocardio? ¿Qué coronaria se ocluye más frecuentemente? ¿La derecha o la izquierda? La derecha no. La descendente anterior izquierda, ¿no? ¿Ven? Que de hecho antes le llamaban la arteria de las viudas, hace muchos años. Porque los que más se infartaban eran los hombres, ¿no? Ya estamos igual. ¿Qué pasa cuando hay, obviamente, paciente con factores de riesgo, lo que ustedes quieran, diabetes, hipertensión, sedentarismo, obesidad, bla, bla, bla? Y desde que nacemos, porque todos los que estoy viendo aquí, nacemos con aterosclerosis y generalmente vamos a morir por aterosclerosis. Y más en nuestros genes aztecas, ¿no? Que tienen más. Y la dieta que llevamos, y el estrés, etcétera. Bueno, nacemos ya con placas que van creciendo a través de los años. Algunas aceleran más el crecimiento por los factores de riesgo. Bueno, factores de riesgo, esa placa, ¿qué es lo que pasa cuando hay un síndrome coronario agudo? Está la placa, está el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa con la placa? Se rompe, el endotelio se rompe. Y entonces se exponen muchos receptores y como cuando tenemos una herida empiezan a llegar plaquetas, ¿no? Fibrina, y se hace un trombo. Y ese trombo ocluye la coronaria. ¿Qué pasa con la parte distal? No recibe sangre, ¿cierto? Hay hipoxia, isquemia y empieza a haber bigeminismo, porque las está mandando a la zona de hipoxia e isquemia. El paciente que manifiesta cuando tiene dolor, pero ya le dije, cuando tiene isquemia, pues dolor torácico, ¿no? Y por eso acude tal vez, o le da un dato de alarma. Ese es lo primero, por la isquemia. Pero después ocurre el fenómeno eléctrico. Son tan frecuentes las contracciones ventriculares prematuras o las extrasístoles ventriculares. Imagínense que todo esto sea de bigeminismo. Entre más frecuentes sean, tiene más riesgo de caer esta, ¿dónde? Aquí. ¿Qué es periodo? Supernormal. ¿Y qué puede generar? ¿Qué es lo que pasa entonces eléctricamente? Pues si el paciente tiene dolor por hipoxia, por isquemia, porque está tapada está ocluida, mejor dicho, una coronaria. Dolor, se siente mal de aforesis, todo lo que ustedes saben de Zika. Y después, ¿qué pasa? Extrasístoles ventriculares, bigeminismo, y esa R grandota, ancha de la extrasístole, cae sobre la segunda mitad de la onda T. O sea, ocurre un fenómeno R sobre T y el paciente tiene fibrilación ventricular y después. ¿Está usted bien? No responde ayuda, por favor, y 1, y 2, y no tiene pulso, y no respira, código azul, y 1, y 30 compresiones, 2 ventilaciones. Eso es lo que pasa. ¿Okay? Por eso, les recuerdo, cuando den la cardioversión, tienen que sincronizarla ¿con quién? Porque si no lo sincronizan y dan la descarga a esa altura, el paciente lo pueden llevar a una arritmia letal. ¿Sí? Vean que esta R sobre T que cayera aquí. Esto se llama fenómeno R sobre T. La expresión máxima de las extrasístoles ventriculares es el fenómeno R sobre T. Después, cuando veamos la clasificación de Laun, que todavía se utiliza, el grado 5 es fenómeno R. ¿R cuál es esta? Sobre T, ¿qué? Del ritmo de base del paciente. ¿Qué puede generar? Fibrilación ventricular, muerte súbita. La principal causa de muerte súbita, ¿cuál es? Principal causa de muerte súbita, ¿cuál es? En cualquier parte del mundo. Enfermedad de las arterias coronarias. Principal causa de mortalidad.
en el mundo, ¿cuál es? Enfermedad de las arterias coronarias. Extrasístoles, ¿de dónde vienen estas extrasístoles? Como tienen morfologías diferentes, unas van hacia arriba, otras hacia abajo, ¿cómo se llaman? No. Cuplés son cuando son dos juntitas, pegaditas de la mano. Contracción ventricular prematura o extrasístoles multiformes, que tienen muchas formas, una hacia arriba, otra hacia abajo, o de otra morfología. En cambio, estas eran uniformes, dicen, ¿no? O sea, de una sola morfología. ¿Y estas son, entonces? Multiformes. Y aparte, ¿con qué fenómeno es? Una normal y extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. ¿Cuál es el tratamiento de esto? ¿En qué quedamos? Depende del paciente. El paciente viene porque tiene 18 años de edad. Y desde hace 4 días ha tenido diario 20 evacuaciones como en agua de arroz. ¿A qué le suena eso? ¿Por cuál será la causa de esto? Entonces lo tienen que hidratar, ¿no? Ver los electrolitos. No le van a poner lidocaína o amiodarona, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene 70 años y viene por dolor torácico opresivo retroesternal, irradiado a cuello, miembro torácico izquierdo, disnea, palpitaciones? Es por isquemia miocárdica, ¿no? Entonces darán su tratamiento, no sé, aspirina, todo lo que vamos a ver cuando veamos SICAs, ¿no? Oxígeno si lo requiere, porque no para todos está indicado el oxígeno, depende de la saturación de oxígeno, en fin, ya veremos las guías nuevas cuando vemos esa parte. Todo depende entonces del tratamiento de quién, del paciente. Electrocardiográficamente esto es bigeminismo, ¿sí? Con contracciones ventriculares prematuras multiformes, ¿no? Porque tiene una forma esta otra, esta otra, esta otra. Y cuando son cada 3, ¿cómo se llama? Trigeminismo. ¿Y si fuera cada 4? ¿Cuál es más grave? Bigeminismo, porque son más frecuentes, y son más frecuentes, tienen riesgo de hacer fenómeno R sobre T. Por eso hay que ver la causa y darles tratamiento. Couplets son 2 juntitas, pegaditas de la mano. Couplets o pareadas, es lo mismo, como quieran llamarlas. Couplets o pareadas. Como se quieran escuchar más elegantes, couplets o pareadas, ¿no? Couplets se oye así como más complicado, ¿no? Es lo mismo, couplets o pareadas. 2 juntas. Aquí que tenemos, ¿qué fenómeno es este? Bigeminismo. Después, trigeminismo. Aquí, bueno, parece normal, ¿no? Obviamente no es normal que un paciente tenga tantas. Y algunos lo clasifican con la clasificación de Laun. E incluso ya veremos después cómo sacar el índice de prematuridad para ver qué tan frecuente es que ese paciente vaya a evolucionar a arritmias letales, pero eso ahorita estamos viendo lo básico, ¿no? Ya sabemos identificar que es una contracción ventricular porque el QRS es ancho, prematura porque ocurre antes de lo esperado, le quieren seguir llamando extrasístoles ventriculares, está bien, que hay bigeminismo, que hay trigeminismo, cuadrigeminismo, que es más peligroso el bigeminismo porque puede provocar fenómeno R sobre T. Por ejemplo, aquí pues no hay, pues, si es uno normal, 4 normales, 5 normales y el sexto es extrasístole, no hay clasificación. Ni para 4 normales y un extrasístole, son aisladas, ¿no? Pero aún así puede provocar fenómeno R sobre T. Dice aquí, taquicardia de la unión más contracciones ventriculares prematuras. Se está complicado, ¿no? Decirlo tan fácil, tan rápido, porque los ritmos de la unión son poco frecuentes. Analizándolo bien, puede ser que la onda P esté después del QRS y sea esta, puede ser. Claro, para eso hay que ver más electros y más electros, ¿no? ¿Qué es lo más relevante aquí? Pues las contracciones prematuras, ¿no? ¿De dónde son? Ventriculares. ¿Por qué? Porque el QRS es ancho. ¿Y aquí? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es uno normal y un extrasístole? Uno normal y extrasístole, ¿cómo se llama? Así es, bigeminismo. Y puede dar fenómeno R sobre T, ¿ves dónde está cayendo? Y no ha hecho arritmia. Pero en cualquier momento, fibrilación ventricular, después, muerte súbita. Es lo que pasa cuando el paciente cae en paro
muerte súbita, porque probablemente lo más seguro es que hizo fenómeno R sobre T. Claro, depende de la causa, ¿no? Considerando que la principal causa es enfermedad de las arterias coronarias, por eso habla así. Porque puede ser por todas las causas que mencionamos con H, que empiezan con H, que empiezan con T. Preguntas, doctoras, doctores, enfermeras, ¿cuántos enfermeros tenemos? Levanten la mano. ¿Qué pasa aquí? En los 3 primeros módulos, todos tienen que saber lo mismo. Todos. El examen es igual. Los siguientes módulos ya no. Hay consideraciones especiales para enfermería y hay condiciones especiales para los que son médicos, ¿sí? Para que no se vayan a ir, ¿no? Porque después se van. Y curiosamente renuncian más los médicos. Claro, las más feas, ¿cuáles son? Pues ni tanto, ¿no? Fáciles. Las más feas y fáciles aparte. Como que es frecuente eso, ¿no? Más feas, más fácil. Okay. ¿Qué es eso? Taquicardia ventricular monomórfica. ¿El tratamiento es? Depende del paciente. El paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿El tratamiento cuál es? RCP de calidad más ¿cuál es el tratamiento aparte de RCP? Y lo más pronto posible, ¿qué? Tratamiento eléctrico, o sea, desfibrilación. ¿La desfibrilación la sincronizan? Pues no, la desfibrilación nunca se sincroniza. ¿Cuántos joules? No sé si mi aparato es monofásico o bifásico. ¿Cuántos joules? Lo más que tenga el aparato. ¿Es bifásico? Bueno, depende del bifásico, porque depende de la marca, son los joules. Por eso conozcan, revisen sus aparatos. Porque de repente no saben si tiene palas, cómo se quitan y están ahí tratando de arrancarla, la rompen. Hay algunos que tienen parches, ya no tienen que estar usando palas, colocan los parches. Eso con esos parches monitorizan, con esos parches descargan desde aquí. Con esos parches son marcapaso, obviamente cuestan más caros, ¿no? Y aquí es bien chistoso porque de repente dicen, no, es que de arritmias, dudas de arritmias, no, pues todo, no sé nada de arritmias. Y de repente pongo ese trazo y dicen torsades de pointes, ay, güey, dicen. Bueno, dirían, ¿quién habla francés de aquí? Monteverde, todo francés, ¿no? Torsade pois, dicen, ¿no? Torsade pois, eso. Torsades de pointes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí es torsades de pointes? Es un ritmo caótico, frecuencia, onda P no hay, el perro no lo puedo medir, es bizarro. ¿Qué es bizarro? Feo. Taquicardia ventricular polimórfica. Primero tienen que decir que se usa la taquicardia ventricular polimórfica. La principal taquicardia ventricular polimórfica es una torsades de pointes, eso sí. Entonces no digan torsades de pointes, sí puede ser. Primero básico, taquicardia ventricular puede ser una torsades de pointes. El paciente llegó ebrio, agitado, con esta taquicardia y dicen que consumió cocaína toda la noche. ¿La cocaína les puede dar torsades de pointes? Claro. O se quiso intoxicar, se tomó frascos de medicamentos. Muchos pueden dar alteraciones en la fase 0 del potencial de acción transmembrana, hacer la fase 0 más larga, el QR se lo hace en ancho, y muchos tóxicos hacen, como la cocaína, como cualquiera de las tachas que son anfetaminas de diseño, nos dan taquicardia ventricular polimórfica, torsades de pointes. ¿O qué otra causa conocen de torsades de pointes? ¿Por qué? Por digoxina no tanto. La digoxina nos puede dar cualquiera, ¿eh? Organofosforados no. Magnesio bajo, exactamente. Pero ¿cómo yo sé si que tiene magnesio bajo? Porque de por sí no me toma magnesio en ningún servicio de urgencias. Bueno, no sé si en los de privados, yo creo que sí. De rutina no nos dan más que sodio, potasio, cloro, ¿no? Si quiero magnesio lo tengo que pedir aparte. Entonces, como no voy a esperar a eso, ¿en quién sospecho? Vamos, la pregunta directa es ¿en quién sospecho que sea por hipomagnesemia?
¿Quién dice, no, este seguramente es por el magnesio, hay que darle magnesio? ¿Qué pasó? Todos tendríamos, muchos tendríamos, ¿no? Sí, alcohólicos crónicos desnutridos, eso sí. Esos que quedan tirados en la calle, así de ese tipo. Esos pueden tener hipomagnesemia. ¿Quién más? Pacientes desnutridos, esos pacientes que están con cáncer, quimioterapia, y lo ven desnutrido, seguramente es por magnesio bajo. Y entonces sí digo, esta taquicardia ventricular polimórfica es una torsades de Pointes. Y tengo que darle magnesio dentro de todo mi tratamiento. Y claro, si le reporta magnesio bajo, ¿no? O bien, pacientes con hipocalemia, siempre que hay hipocalemia, piensen también que el magnesio está bajo y pudiéramos considerar magnesio dentro del tratamiento. Ya veremos esto en los protocolos. Pero esto en términos generales es taquicardia ventricular polimórfica, puede ser torsades de Pointes, porque es la más frecuente. Taquicardia regular de complejos anchos de una sola morfología. Taquicardia ventricular monomórfica. El tratamiento depende del paciente. El tratamiento es, si está en paro, RCP de calidad. Dígame 3 características de la RCP de calidad. Frecuencia 100 a 120. Profundidad de 5 a 6 centímetros, no más de 6. Estoy hablando obviamente del adulto. ¿Qué más? Que el tórax se expanda. Que dejen también que el tórax se comprima y se expanda, pero sin quitar las manos de ahí. No es así. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando comprimo el tórax, exprimo el corazón entre el esternón y la columna para que se eyecte la sangre hacia los órganos, hacia el cerebro, hacia la aorta, hacia todos los órganos, ¿no? Sobre todo cerebro. Por eso reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Y cuando suelto la compresión, se llenan las coronarias y aumenta la presión de perfusión coronaria, que es un de los principales determinantes de la sobrevida de los pacientes. Por eso tenemos que hacerlo bien. ¿Y qué otra cosa ya cuando están trabajando en equipo? Que cambien a los compresores cada 2 minutos y no que dejen al mismo ahí. Eso, cuidado, si saben todas las arritmias y van muy bien en sus exámenes y están en su examen por equipo y son los líderes y ven que el compresor es el mismo siempre y no lo cambian, reprueban todos, todo el equipo. ¿Será muy cruel reprobar a alguien porque no hace eso? Recuerdo, porque es fundamental en la práctica real. Tú empiezas con la RCP, sí, y te alternas con otro y te alternas con otro. Somos pocos, nos alternamos el de la vía aérea y el de las compresiones. Pero si no, imagínense ya dando compresiones 10 minutos, bueno, con todos los espacios, pues es muy cansado y la calidad va a ser cada vez menor. Recuerden eso y vamos a insistir en eso de todos modos. Y si quiero interrumpir las compresiones, se interrumpen no más de 10 segundos. ¿Eh? Entonces, y 29 y 5. Terminan con las ventilaciones y checan el pulso. 5 a 10 segundos. Para ver si tiene pulso y ven el ritmo, si cambia el ritmo. Y no es más de 10 segundos. ¿Aquí qué es? ¿Polimórfica? ¿Tienen morfologías diferentes? O sea, esta se parece a esta, no se parece a esta, ni a esta, ni a esta, ni a esta, ni a esta. Sí se parece, ¿no? O dicen, ¿por qué estas no? Y después otra vez, ok. Tratamiento, ¿se parece a esta la torsades de Pointes? Ay. Por morfología, puedo decir, seguramente es una torsades de Pointes. Pero primero digo, ventricular polimórfica, y por la morfología que vieron la otra que es muy distinta, incluso la confunden mucho, ¿con qué creen? A la taquicardia ventricular polimórfica, la torsades de Pointes. ¿Con qué la confunden mucho? Ojo con eso, con la fibrilación ventricular. ¿Bien? Entonces, para que tengan cuidado con eso, ahorita vamos a ver una fibrilación ventricular más adelante. Aquí, por ejemplo, ¿esto de dónde viene? ¿Del ventrículo o supraventricular? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ancho o estrecho? No vean la puntita nada más, recuerden esto de esto. Ancho, vean. ¿Es un ritmo de base qué? Ventricular, pero ¿cómo se llama?
¿Y ahí qué apareció ahí? Una extrasístole. Aquí, por ejemplo, porque he debido mencionar una contracción, un ritmo de escape, dijeron por ahí, ¿no? Puede ser tal vez un ritmo de escape. La frecuencia cardíaca es tan lenta que sale un foco ectópico a tratar de meterse porque cada vez esto provoca latido cardíaco. Para tratar de rescatar y aumentar la frecuencia cardíaca, esos son latidos de escape. Son menos frecuentes. ¿Y esta? ¿Taquicardia qué? Polimórfica. ¿Podrá ser torsades de Pointes? Puede ser. Okay. ¿Cuál es el tratamiento de esta? Paciente estable. Paciente estable. ¿Así ya como va? Ok, una opción. ¿Qué otra opción? Verapamil. O sea, aplicas esa de corazón a más de 1000 verapamil. Si fuera de complejos estrechos te la podría pasar, pero es de complejos anchos. Entonces puedes dañar mucho al paciente. Amiodarona. Entonces, ok, magnesio, lo entiendo, porque puede ser por hipomagnesemia, puede ser amiodarona. Taquicardia ventricular polimórfica. Paciente está estable, ¿tienen dudas? Llaman al cardiólogo que les diga, oye, ya les orienta, piden un electro completo, lo están monitorizando, tienen tiempo porque está estable. Pero ¿qué tal si esta taquicardia ventricular, ojo, polimórfica, está inestable? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí o no? Taquicardia ventricular polimórfica inestable. ¿Por qué desfibrilación? ¿Por qué? ¿Cuáles son las arritmias que se desfibrilan? Fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulsos. Esas son las clásicas, ¿sí o no? ¿Sí? Lo que dice él es correcto. Ahorita vamos a explicar, pero hay que explicar por qué. Cualquier taquicardia, no cualquiera, pero en términos generales, una taquicardia con frecuencia cardíaca mayor de 150 inestable, se le da cardioversión sincronizada. Si es una taquicardia ventricular polimórfica inestable, lo lógico sería darle cardioversión sincronizada, ¿sí o no? De acuerdo a lo que estoy comentando, ¿sí? Pero no, porque si ustedes quieren sincronizar esto va a ser imposible, porque unas puntas se van para arriba, otras para abajo. Entonces mejor le dan dosis, ojo, de desfibrilación, de tal manera que las tres arritmias que se desfibrilan, considerado que desfibrilación es una técnica de tratamiento eléctrico, son las clásicas: fibrilación ventricular, que el paciente está en paro; taquicardia ventricular sin pulsos, el paciente está en paro; y una donde el paciente no está en paro, que es la taquicardia ventricular polimórfica inestable. Ahora, si el paciente tiene una taquicardia ventricular polimórfica sin pulsos, ¿cuál es el tratamiento? También RCP y desfibrilación. Esto tal vez nos puede confundir porque lo clásico es las que está en paro, FB, taquicardia ventricular sin pulsos. Pero recuerden que la cardioversión y desfibrilación es una técnica de tratamiento eléctrico. ¿Eh? Porque si está en paro, después de la descarga, ¿qué hago? ¿Qué les decía el DAE? ¿Sí? En cambio, si el paciente está inestable, está vivo y tiene taquicardia ventricular polimórfica inestable, le voy a dar dosis de desfibrilación. Imagínense que es monofásico, 360, obviamente lo cedo, y después de la descarga pues no le voy a dar compresiones porque no está en paro. ¿Queda claro eso? Lo vamos a ir repitiendo. Insisto, pregunten, hay tiempo para preguntar todavía. Todo este día, toda la tarde, mañana vamos a practicar por equipos, mañana vamos a repetir mucho las arritmias. Y esta es una clásica, es un ritmo caótico, sin ton ni son, no hay nada, no hay PES, no hay QRS. Fibrilación ventricular, algunos dicen fibrilación ventricular gruesa. Cuando es más finita, fibrilación ventricular fina. Depende cómo lo vean, ¿no? Es difícil diagnosticar una fibrilación ventricular, no tienen que preocuparse por si hay P, QRS, es difícil. Entonces, estarán de acuerdo, así como lo que les he preguntado, que si no saben diagnosticar una fibrilación ventricular, ¿reprueban? Incluso si les pudieran quitar su cédula y su título, se los quitarían, ¿no?
Porque como profesionales de la salud tienen que saber diagnosticar una fibrilación ventricular. ¿Ok? ¿Y esta? ¿Qué será? Igual. A lo mejor dicen, esta es fina, si quieren. Si no, hay fibrilación ventricular y punto. ¿Ok? Tratamiento, pues RCP de calidad. En cuanto llegue esto, desfibrilación. Después de la desfibrilación, inmediatamente como robots, compresiones. Antes, estoy hablando de hace 15 años, las guías decían, das una descarga de 200, porque había solo monofásicos. 200 joules. Después de la descarga, veías el monitor, no dabas compresiones. Y seguía igual, escalabas a 300. Y seguía igual, escalabas a 360. Y ustedes saben que lo que más ha demostrado mejorar la sobrevivencia del paciente es las compresiones, exactamente. Imagínense todo ese tiempo sin compresiones. Es muy penado, por lo tanto, que ustedes dejen de dar compresiones más de 10 segundos. Es que dicen, a ver, deja ver, y lo dejan el paciente ahí. Y todos viendo el trazo y se preocupan, el paciente sin RCP lo están calificando, los reprueban. ¿No? Nada más hay que ver que esté conectado, ¿no? El paciente. No hay nada, ¿no? Es un ritmo. Tratamiento de la sistolia. RCP. ¿Se descarga la sistolia? Solo en las películas, en las novelas, ¿no? Ahí las descargan. La sistolia. Pronóstico de una sistolia. Pronóstico de una actividad eléctrica sin pulsos. Malo. Mejor pronóstico para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulsos. Claro, hay que ver la causa. Causas, porque les decía, RCP, descarga, qué padre, nos estamos coordinando bien, cambiamos al que comprime, llevamos bien los tiempos, y ya llevan 40 minutos, sí, pero hay que ver cuál es la causa, ¿no? Porque tal vez el paciente diga, ¿sabes qué? Ya. O si hay que hacerle una pericardiocentesis, hacer una descompresión de motoras de tensión, que ahora ya saben que cambió el sitio de descompresión, que es el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, porque antes era aquí, ¿no? Segundo espacio medio clavicular, ya lo veremos en trauma. Hay que ver la causa. O tiene un infarto de miocardio, hay que hacerle trombolisis, o mejor llevarlo a hemodinámica, para que hagan cateterismo. Depende de la causa, algunos mal pronóstico. Paciente que lo atropellan o choque automovilístico y en paro, pues van a hacer todo lo posible, pero el pronóstico es malo. La sistolia. Por eso, las más feas son las más fáciles. Entonces, ¿esto qué es? Y aquí es donde ¿Está bien? Entonces muchos dicen Movitz 1, Movitz 2, y cuando hagan su nota y pongan Movitz es con Z, no se quemen así, ¿no? Bueno. Bloqueos auriculoventriculares, ya para terminar. ¿Cuántos grados hay? Grado 1, grado 2 que se divide en tipo 1 y tipo 2 y grado 3 o completo. Hay un segundo grado avanzado, ¿eh? Bueno. ¿Aquí qué es? ¿Tiene algún tipo de bloqueo? ¿Es una? Bradicardia sinusal. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Vigilancia? Está en paro. Es actividad eléctrica sin pulsos. El bloqueo auriculoventricular más fácil de diagnosticar es el de primer grado. El segundo más fácil de diagnosticar es el de tercer grado. Ambos son regulares. ¿Sí se quedan con eso? Ambos son regulares. ¿Okay? La característica del bloqueo de primer grado es que el intervalo PR, ¿cuánto mide normalmente? ¿Hasta cuánto? Punto 20, punto 21 dicen algunos. Tiene más de eso, pero está alargado, pero es constante. O sea, si mide punto 40, todos miden punto 40. No se va alargando ni nada. Es la única característica. La frecuencia ventricular, o sea, la frecuencia cardíaca puede ser normal, puede ser baja, puede ser alta. Cuidado con eso, ojo con eso. Ustedes vean en esto que el PR esté alargado, pero esté constante. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tiene 80 de frecuencia, es irregular.
Bueno, si es que está... Bloqueo AB de primer grado con una contracción ventricular prematura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Independientemente de la contracción ventricular prematura, que pareciera más supraventricular prematura, la característica del bloqueo de primer grado es que el PR está alargado, pero es constante. El segundo más fácil de diagnosticar, bloqueo de tercer grado. Es regular también, recuérdenlo. Solo que aquí, ¿quién me dice 4 características de bloqueo de primer grado? De tercer grado. ¿El QRS es ancho o no siempre? En cuanto a la frecuencia, primero, ¿cómo es la frecuencia en un bloqueo de tercer grado? ¿Normal? No. Muy baja. Muy baja. Se van a encontrar frecuencias de 40, de 50, no de 58, no. Muy bajas. ¿Qué dice ahí? Hay más P's. Primero, frecuencia, ¿cuánto? Menor a 60. Baja. Pero consideren que es muy baja generalmente. Bueno, es una frecuencia baja, es bradicardia. Generalmente. Ok. ¿Qué otra característica? En cuanto a lo regular, escuchen bien, hay regularidad ventricular. ¿Cómo yo determino la regularidad ventricular? La distancia entre cada QRS es la misma. Y la otra es regularidad auricular. Si ustedes miden la distancia entre las P's, aquí por ejemplo esta cayó aquí, es exactamente la misma. Entonces tenemos frecuencia cardíaca baja, regularidad ventricular, regularidad auricular. ¿Sí? ¿Qué otro dato nos falta? Disociación aurículo-ventricular. ¿Cómo yo sé que hay disociación aurículo-ventricular aquí? En ese trazo. Mencionamos que cualquier parte del corazón tiene automaticidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el bloqueo completo? Pues la aurícula manda sus estímulos, pero no pasan definitivamente ninguno al ventrículo. ¿El ventrículo va a dejar de latir? Pues no, porque tiene automaticidad. Entonces, ¿cómo yo sé que en este trazo hay disociación aurículo-ventricular? Que están divorciados, vamos, los aurículas de los ventrículos. ¿Qué frecuencia tiene? 60, ok. Pero es la frecuencia ventricular. ¿Y qué frecuencia tienen las aurículas? ¿Cuál es la frecuencia auricular? Entonces, tomémoslo de aquí a aquí. 300, 150, 100, 75. ¿Es la misma frecuencia? No, eso es disociación aurículo-ventricular. O sea, las ventrículos laten por su lado siempre más lento y las aurículas laten por su lado siempre más rápido. Porque las estructuras supraventriculares laten más rápido que el ventrículo. ¿Cierto o no? Sí. Eso es disociación aurículo-ventricular. Bloqueo de tercer grado, están las P's. Si ustedes miden la distancia entre P y P para sacar la frecuencia con el método de 300, 150, 100, 60, etcétera, va a ser mayor siempre que el ventrículo. Corroboran entonces que es una disociación aurículo-ventricular y es otro criterio de bloqueo AB completo. ¿Cuál es el tratamiento del bloqueo AB completo? Marcapaso. Ya, ¿cómo va? ¿Cómo está mi paciente, no? Posiblemente sí vaya a requerir marcapaso. Pero ¿qué tal si tiene un potasio de 9? ¿Ustedes creen que el marcapaso va a quitar la hipercalemia? Pues no. Entonces depende del paciente. Pero ya pensaron en marcapaso, ok. Pero la cosa es que piensan en eso, pero no tenemos, ¿no? Es como, no es que quiero un BMW, ¿no? Pues está padre. Pues no. No tienen más que 2, ¿no? Marcapaso. Ahora, ¿le aplican atropina? Es la pregunta. No, porque el QRS es muy ancho, eso quiere decir que el bloqueo está más cerca del ventrículo. Y si tiene cardiopatía isquémica, menos, ¿no? O algunos dicen con precaución, si no tengo muchas opciones. Entonces, marcapaso sería otra opción, o ya dijimos, dopamina o adrenalina en infusión. Todo depende del paciente. Dudas del bloqueo de primer grado y de tercer grado. Aquí, por ejemplo, el QRS no es tan ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que el bloqueo está más arriba, ¿no? Como dicen. Sin embargo, vean las características. Hay regularidad ventricular, hay regularidad auricular,
Hay disociación auriculoventricular, los ventrículos laten a 55 y las aurículas ¿a cuánto? Como 75. No es la misma frecuencia, cada quien late por su lado. Eso es disociación auriculoventricular. Ok. Ya está el diagnóstico incluso, porque es repaso. Lo que va de segundo grado. Los MOVITs o los de segundo grado, todos son irregulares. ¿Sí? Recuerden, el de primero y el de tercer grado son regulares. Los de segundo grado son irregulares. Y ya les explicaron que la novia buena y bla, 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 ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? ¿Cuál es la característica que Wenckebach y Luciani después describieron como los criterios de Wenckebach? Son 4. Está padre abrir el manual por primera vez, ¿no? Dicen, a ver, güey, si viene aquí. ¿Sí? Hasta están muy pegadas las hojas, ¿no? Díganme. Características de lo que va de segundo grado que describió el fenómeno de Wenckebach. El más fácil, el que se sabe, ya un día me costó hasta una crítica fea en una de las evaluaciones que hacen, porque dije, hasta el interno se lo sabe, ¿no? Dicen, no, es que degrada a la gente, es un decir, pues. Vamos. El intervalo PR se va alargando. Ese es uno clásico, ¿no? El clásico. Prácticamente si tiene eso, es uno de segundo grado tipo 1. El PR normal, se alarga, esta P está solita, no conduce. PR normal, PR alargado y esta no conduce. PR normal, PR alargado y esta solita, no conduce. ¿Qué pasa cuando no conduce? Pues no hay QRS, o sea, no hay contracción ventricular. Ustedes la soportan, están jóvenes, pero un paciente anciano no le llega de repente sangre o se marea, ¿no? O tiene síncope. ¿Ven? Ese es un criterio. El PR se va alargando hasta que una P no conduce, o sea que está sola. Está la P y no hay QRS. A eso se refiere. ¿Qué otro criterio? Faltan otros 3. Esos son ya para que pasen el ACLS, ¿no? Ya pagaron 4.500 y ya les dicen eso es lo que hay de segundo grado tipo 1 ya. Pero no vamos a ir más allá, entonces, ¿qué otro criterio? Es más, en el ACLS no les dan arritmias. Ya las tienen que saber. Hay más PES que QRS, sí, pero no es como tal ese criterio. Estoy de acuerdo. Porque una no conduce, está sola. Por eso es irregular, ¿no? No. Aunque no me crean, hay regularidad auricular. Si ustedes miden la distancia entre P y P, es la misma distancia. Auricular, ¿eh? Si ustedes miden la distancia entre las P's, con tanto incluso la que no conduce, es la misma distancia. Se llama regularidad auricular. Van 2 criterios de Wenckebach. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué dice su manualillo? La duración entre la R y la R debe ser la misma. ¿La qué? Entre R y R tiene que ser la misma duración. O sea, cuando no conduce, la duración tiene que ser la misma en los intervalos RR. Eso lo vamos a decir al rato, pero no es como tal, así ahorita lo explicamos. Pero ya sé a qué se refiere. Antes de ese, grupos de latidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas P's conducen y cuántas no conducen? Aquí en este. 2 conducen y una. Eso es un grupo de latidos. Y este grupo de latidos se tiene que repetir y repetir cíclicamente. Por ejemplo, si fueran 3 P's que sí conducen y una que no, eso es un grupo de latidos y eso se tiene que repetir y repetir y repetir. Ese es el otro criterio de Wenckebach, grupos de latidos, así se llama. Y el otro es el más complicado, no lo quería explicar, pero lo voy a hacer. Porque después se confunden, dicen, está bien difícil eso. No se los preguntan de todos modos. La duración de la pausa. ¿Cuánto mide la pausa? Vamos a poner un cuadrito 5, 10, 15, pónganle, ¿no? ¿Sí? Términos generales. El intervalo RR más corto, ¿cuál es? De todos estos que están viendo. ¿Este será? No. ¿Será este? No, no están iguales, si no se fuera regular y no sería bloqueo AB de segundo grado. Este está largote, ¿no? No, ese no es. ¿Cuál es el intervalo RR más corto? ¿Este? ¿Cuánto mide? 5, 10, 15, 20, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto mide la pausa? 15. ¿Y qué dijo Wenckebach?
La duración de la pausa no debe ser más del doble del intervalo de RR más corto. ¿Cuánto mide el intervalo de RR más corto? 20, ¿no? ¿El doble cuánto es? 40. ¿Cuánto mide la pausa? Más de 40. No, 15, ¿o no? ¿15 o no? La pausa, ¿Mide más de 40? la pausa la mides desde la P que no conduce a la siguiente hasta ahí. 15 cuadritos. Eso mide, o sea, 15 cuadritos mide, ¿no? ¿Cuánto mide el intervalo de RR más corto? 20 cuadritos ya. ¿Cuánto es el doble de 20? Dice Wenckebach, la duración de la pausa no debe de ser más del doble del intervalo de RR más corto. ¿Se cumple o no? Si no, tendría que ver por cuál es la causa de la pausa. Pausa sinusal, arresto sinusal, en fin. ¿Okay? Y ya entonces en esto es un bloqueo de segundo grado Movitz 1 tipo 1, nada más que recuerden que Movitz es con Z, ¿no? No les van a preguntar lo de la pausa. No se conformen con que nada se espere que se va alargando progresivamente hasta que una P no conduce. Chequen los otros que son más fáciles. Regularidad auricular, misma distancia entre P y P. Grupos de latidos, que en este caso son dos que sí conducen y una que no. Eso es un grupo y se repite cíclicamente. Y ya lo otro podría ser un poco más confuso, ¿no? Pero hay que revisarlo. Tratamiento. ¿Ya cómo vas? Sí, aguas, ¿eh? ¿Por qué creen que reprueban cardiólogos, urgenciólogos, intensivistas los cursos de ACLS y esos cursillos? ¿Por qué? Pues porque tratan el monitor y no tratan al paciente, ¿no? Y nos ha tocado, por ejemplo, pues hay de todo, ¿no? Que van y el cardiólogo pues, sí interpreta las arritmias, pero ya integrar todo eso es lo complicado, en lo que ustedes tienen que hacerlo muy bien al rato y mañana, ¿eh? ¿Cuál es el tratamiento entonces? Depende del paciente. Este es más benigno que el tipo 2. Es más poco frecuente que esta evolución con uno completo. Habrá que ver la causa. Puede ser hipercalemia. El potasio nos da, ¿qué arritmias? Así como la digoxina, ¿qué arritmias nos da? Cualquiera. Todas las que hemos mencionado, más las que no hemos mencionado, todas, cualquiera. O sea, alteraciones electrolíticas. ¿Qué les dije? Siempre piensen en dos cosas principalmente. Cardiopatía isquémica y alteraciones electrolíticas. Y claro, puede haber otras causas, pero siempre descarten eso. Tipo 2 o Movitz 2. Aquí, ¿qué pasa con el PR? ¿Se va alargando? No. El PR puede ser normal, como aquí, o puede estar alargado, pero constante, y de repente no conduce. Aquí no aplican los criterios de Wenckebach. PR normal o alargado, pero constante, y de repente no conduce. Aquí puede haber o no grupos de latidos, aquí puede haber o no regular auricular, no hay criterios de Wenckebach. La característica principal es que el PR no se va alargando, puede ser normal o alargado pero constante, y de repente una P no conduce. Este es más grave, evoluciona. Además la frecuencia cardíaca, vean, 30, 35. Seguramente hay datos de bajo gasto, depende de la edad del paciente también. Y este evoluciona más aún, bloqueo ABD completo. ¿Cuáles serán las causas? Ya les dije, descartar. Cardiopatía isquémica, alteraciones electrolíticas. Esto entonces es ¿sí o no? Es de primer grado. Característica del bloqueo de primer grado. Frecuencia cardíaca puede ser normal, alta, baja. La característica principal es que el PR está alargado, pero es constante. O sea, se mide 0.50, todos miden 0.50. ¿Tratamiento? ¿Qué pasó? Monteverde. En serio que les he dicho, traten al paciente. ¿Tratamiento? ¿Cuál es? ¿Cómo está mi paciente, no? Eso es. Otro ejemplo de bloqueo de primer grado. El paciente puede estar estable, ¿no? Claro, no es normal que tenga un bloqueo de primer grado, hay que estudiar el por qué. Y aquí,
Es irregular, entonces no es ni de primero ni de tercero. Ahora es tipo 1 o tipo 2. ¿Tipo 2? Se va alargando, se va alargando. ¿Tipo qué? Tipo 1 porque el PR se va alargando, hasta que una P no conduce. En el examen ya como los vean decir, a ver, dime 3 criterios de Weikebach, les pueden preguntar, ya cada uno, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, a mí me tocó nada más anotar, y ya la hice, ¿no? Todos van a pasar a ser líderes. Y ya ven que uno se desempeñó bien y dicen, a ver, ahora tú eres el líder, el que está anotando. Y como salieron en su examen de arritmias mal en bloqueos, va a decir, a ver, bueno, ok, dime 3 criterios de Weikebach. Ahí sí les pueden preguntar eso, que ya lo saben, ¿no? PR que se va alargando progresivamente hasta que una P no conduce, regularidad auricular, grupos de latidos, ya con eso. Aquí ya lo escribieron bien, miren, Movitz con Z. Y aquí, ¿tienen baterías por ahí? Sí, es el mismo que vimos, ¿no? Y este también es el mismo que vimos, es un ¿qué? El PR es normal, por ejemplo, normal, y de repente una P sola, no conduce. Lo que hay es segundo grado tipo 2, o Movitz 2. Es regular. Es regular. Aquí nos puede sacar de onda, como es regular, dicen, oye, mira, esta P sí conduce, ¿no? Pero no es normal, vean, allá está muy alargado el PR, dicen, a lo mejor es un bloqueo AB de segundo grado, pero es regular. Y de repente hay una P que está más corto, no corresponde, no hay ningún bloqueo que el PR sea largo y después corto. Pero entonces vamos a observar que es un ritmo regular, la frecuencia es muy baja, que hay una especie que QRS, que ya vamos a buscar en la disociación auriculoventricular, que hay regularidad ventricular, o sea, la misma distancia entre R y R, que hay regularidad auricular, la misma distancia entre las P's, y que hay disociación auriculoventricular. La frecuencia de los ventrículos es de 30 y las aurículas ha de estar como en 70, 80. No es la misma frecuencia, están disociados, están divorciados. Criterios de bloqueo AB completo. Aquí, por ejemplo, también es regular. Como el QRS es estrecho, nos saca de onda y no pensamos en un bloqueo AB completo, pensamos en otro ritmo supraventricular, ¿no? Entonces, bueno, aquí P, QRS, P no conduce. ¿Y aquí qué pasó? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué bloqueo es? Es regularidad ventricular, ¿no? Es regular. Si ustedes ven la distancia entre P y P, aquí cayó la P probablemente, es la misma distancia. Regularidad auricular. ¿Quién me dice el diagnóstico? Véanlo con calma. Dices, es irregular, sí, pero hay complejos prematuros, ¿no?, que lo hacen irregular. ¿El ritmo de base qué es? Bloqueo AB de primer grado con contracciones ventriculares prematuras. ¿Tiene una forma nada más las contracciones? Entonces son multiformes. ¿Sí? Es un bloqueo AB de primer grado, porque el PR está alargado y es constante donde se puede ver, pero hay latidos que se entrometen, que ocurren antes de lo esperado, y como son de complejos anchos, ¿de dónde vienen? Del ventrículo. Y como no tiene una morfología acá hacia acá, son de muchas formas, son multiformes. Entonces es un bloqueo AB de primer grado, más contracciones ventriculares prematuras, multiformes. ¿Bien? Entonces, no, pero a mí me dijeron que el bloqueo de primer grado tiene que ser regular, sí, pero aquí hay contracciones ventriculares prematuras, que
que lo hacen irregular.